Bienvenidos al podcast Matrimonios en Crisis, con los pastores Félix y Vitia de García. Un espacio creado para hablar con sinceridad sobre los desafíos que enfrentan los matrimonios hoy. Aquí encontrarás temas reales, conversaciones honestas y consejos prácticos basados en la fe y en la experiencia. Cada semana compartimos nuevas enseñanzas, historias y principios que pueden ayudarte a fortalecer tu relación y a recuperar la unidad en tu hogar. Porque creemos que los matrimonios no están destinados a romperse, sino a sanarse, restaurarse y crecer juntos bajo la gracia de Dios. Acompáñanos cada semana en Matrimonios en Crisis. Un tiempo de verdad. Hola, bienvenido a nuestras plataformas digitales. Nosotros somos los pastores Félix y Vitia de García de Ministerios Centro de Avivamiento King of Kings. Y hoy tenemos el honor de compartir un episodio más de nuestro podcast Matrimonios en Crisis. Wow. Y hoy estaremos tocando el tema Hablamos, pero no nos entendemos. Hablamos, pero no nos entendemos. Las estadísticas a nivel mundial se han puesto en puntos rojos, donde sabemos que los matrimonios necesitan urgentemente una intervención divina. Porque estamos juntos, dormimos juntos, cenamos juntos, pero no nos entendemos. Y es un problema que está afectando no solo el matrimonio, no solo la familia, sino la sociedad y por ende una nación. Y este principio que el Señor estableció como su idea, cada día está decayendo. Y con esta introducción, Vitia, entramos entonces a Matrimonios en Crisis. Prepare una taza de café, un tecito, chocolate, un chocolatito, aparte estos 35 minutos que va a compartir con nosotros y disfrutemos de este tema tan ameno, porque hablamos, pero no nos entendemos. Sí, Vitia, a veces creemos que porque un matrimonio no tiene discusiones o peleas, como se conocen, creemos que todo está bien. Pero si profundizamos ahí, podemos ver que hay un problema de comunicación. Y como dice el tema, hablamos, pero no nos entendemos. Podemos estar casados, pero sentirnos solos. Wow. Podemos tener una conversación, pero no comunicación, y eso duele más que una discusión. Lo importante es que un matrimonio no siempre se acaba con una infidelidad o una deuda. Muchas veces se acaba cuando dejamos de hablar con el corazón, cuando las palabras se vuelven demandantes, se vuelven órdenes, se vuelven reclamos o simplemente silencio, y ese silencio empieza a hacer más ruido que cualquier grito que podamos tener a nuestro alrededor. Wow. Se deja de hablar con el corazón y se habla con el hígado. Ahí yo creo que una frase, Vitia, que se escucha en nuestro país muy fuerte es: las palabras se las lleva el viento. Mentira. No se las lleva el viento. No se las lleva el viento. Las palabras lastiman y golpean. Muchas veces esto pasa porque hablamos, pero ya no conectamos. Los matrimonios que han entrado en crisis son los matrimonios, Vitia, que un día fueron felices, que un día compartieron, que un día se prometieron amarse y tuvieron sueños y metas, pero en el camino hubieron pequeñas grietas que no se le tomaron en cuenta, le dieron espacio o tiempo y se convirtieron en un catástrofe. Y por eso es de que el tiempo ha venido acumulando el estrés del trabajo, del estudio, pagos de impuestos, pagos de facturas, carro, seguro, apartamento, y esto se ha convertido una carga en el matrimonio, para que después de hablar pasaron a gritarse. Incluso podríamos decir que muchas veces hasta los hijos. Wow, sí. Y algo que llamó mucho mi atención, Félix, es que al principio, cuando nosotros nos enamoramos hablando. Yes. Mensajes de texto, llamaditas por teléfono. Y corta tú primero, sí, no, tú después primero. de 3 horas de conversación.
Y después de 3, 4 horas de conversación. ¿Y por qué en el matrimonio se deteriora esa comunicación? ¡Wow! ¡Qué poderoso es! Sabemos, Vitia, de que si se hubiera mantenido ese amor desde el principio y se mantiene en el transcurso del camino, ese matrimonio nunca entra en crisis. Y es que nos hemos dado cuenta que ya no se cuentan lo que sienten, ya no comparten sus sueños ni sus metas. Y es ahí cuando el matrimonio entra en modo automático. ¡Wow! Salgo de mi casa, me voy al trabajo, regreso, me baño, mi amor, ya vine, cenamos, a veces nos vamos a acostar hasta la misma cama. Pero ¡Wow! Y es que fíjate, Vitia, de que a mí me impacta esto, porque cuando el hombre o la mujer entren, mejor ya no digo nada, ¿verdad? ¿O qué tenés? La frase en todo matrimonio a nivel mundial, nada. Máximo si nos preguntan a nosotros las mujeres. Entonces, esa nada va haciendo de que se vaya acumulando problemas no resueltos y se vaya como a la lista de espera, hasta que llega que esa lista de espera llega a explotar. Y cuando llegue a explotar, como dices tú, ya se habla de un divorcio, ya se habla de hijos separados, y cómo el enemigo viene y no viene a destruir de un solo un matrimonio, sino inicia astutamente silenciando el matrimonio. Silenciando el matrimonio, porque ya no tenemos el valor para decir, mira, esto me está afectando, no me siento bien con esto. Sé que hay matrimonios, hay parejas que tienen que trabajar hasta 14, 15 horas diarias. No se ven a veces porque trabajan en turnos diferentes. Y eso también trae un deterioro al matrimonio, pero la Biblia nos dice sin rodeos, y eso llamó mucho mi atención, que la Biblia nos habla claro, en Santiago capítulo 1, versículo 19, y dice, sean prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Escuchar no es esperar tu turno para responder, sino es abrir el corazón para entender, y de verdad que eso cuesta. Estábamos viendo una serie un tiempo atrás, Vitia, donde un hombre estaba bien frustrado. Llegó la esposa y le dice, ¿cómo puedo serte útil? ¿O cómo puedo ayudar? ¿Has escuchado la frase típica de que no le pongas más leña al fuego porque va a arder? ¿Verdad? Y a veces la pareja lo que necesita no es una solución, necesita un abrazo. Exacto. A veces el hombre o la mujer no necesita que le resuelvan el mundo, necesita decirle, ¿sabes qué? Estoy contigo. Vamos a salir de esta situación. Ser comprendido, dejarle saber cuánto tú la amas o cuánto tú lo amas, dejarle saber que sus problemas también te importan, que sus situaciones también te importan. Y quiero hacer énfasis en esto, que a veces, no, es que las mujeres, yo creo que los hombres también necesitan ser comprendidos, también necesitan ser escuchados, también necesitan que nosotras las mujeres no lleguemos, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Y hace poco yo aprendí algo de un mentor de parejas, y él decía que cuando el esposo llega, nosotros le decimos, ¿y cómo estuvo tu día en el trabajo? Wow. Y a mí esto me impactaba, porque dice, está bien que le preguntes cómo fue en su trabajo, pero ¿por qué no le preguntan, mi amor, cómo estás? Eso. ¿Cómo te sientes? Wow, sí. ¿Cómo te fue hoy? Pero a él, en sí, como persona. Ser un amigo para él. Vitia, entre paréntesis que estamos abriendo, nosotros hemos pasado etapas de crisis como matrimonio, aún siendo pastores, siendo ministros. Pero tú acabas de decir algo que afirmo y respaldo eso. Primeramente la palabra, su misericordia, su gracia, pero también hemos tenido mentores. Hemos tenido hombres y mujeres a quien acudir y decirle, nuestro matrimonio está en crisis, necesitamos ayuda. Porque para que un médico te pueda ayudar, necesitas decirle dónde te duele. Y lo que estás pasando. Sí. Entonces hemos aprendido eso, y por eso es que el Proverbio, capítulo 25, versículo 11, dice, como manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha a tiempo. Y qué cierto es esto, porque hay palabras que sanan más que un medicamento. Papi ya pues no está con nosotros, está en gloria, está gozando del reino de hace más de 7 años, pero él tenía una actitud que a mí me molestaba.
Y era que cuando él nos corregía de jóvenes, de niños, él nos corregía, pero minutos después, él llegaba donde nosotros estábamos y decía, mira, te corregí o te castigué porque hiciste esto, esto y esto. Y a mí me molestaba que lo porque no solo te había dolido la disciplina, sino que te hiciera ver también ¿Qué te había llevado a eso? Y en esos momentos yo no entendía. Hoy que yo tengo una familia, que tengo un matrimonio, yo digo, ¿qué razón tenía? Wow. Porque cuando yo empiezo a identificar las cosas que me están separando de mi esposo, que me están alejando de mi amado, no solo tengo que esperar el golpe, tengo que aprender a identificarlos y buscar la solución y dejarles saber que él está ahí para mí, que yo estoy para él. Wow. La comunicación no se apaga de golpe, sino que se va silenciando. Como consejeros matrimoniales, viste que llevamos varios años también dando consejería matrimonial, nos hemos dado cuenta, Vitia, cómo la pareja viene y ya cuando hay una herida abierta que no fue sanada, miramos cómo esta pareja empieza a actuar con sarcasmo, a decir palabras, estoy contigo por nuestros hijos o por tus hijos. También he escuchado, Vitia, cuando dice la madre de mis hijos. Ya no dice mi esposa, ya no dice mi amada, ya no dice mi amor, la madre de mis hijos. Entonces vamos viendo que todas estas etapas no se rompe la comunicación de un golpe, sino que van silenciando hasta un momento de decir, cuando se quiere arreglar el problema, mejor no hablemos hoy, estoy cansado, hablemoslo mañana. Y se va posponiendo el tema hasta que llegue a explotar. Y muchas veces estas no son cosas grandes, son pequeñas grietas que se vuelven muros de concreto en medio del matrimonio. Y podría mencionar alguna de estas cosas, ejemplos cotidianos que nosotros en algún momento los vivimos, porque hablamos solo para defendernos. Como cuando cada conversación parece un juicio, el otro deja de querer abrir su corazón. Yo recuerdo que en cierta ocasión, no sé si tú te acuerdas, yo te compartí algo que me afectaba, que me molestaba, y tu actitud no fue abrazarme y decirme tranquila, lo vamos a solucionar, sino que te pusiste a la defensiva y yo te digo, me arrepiento de haberte contado esta situación, porque en vez de ayudarme ahora la estás usando para acusar. Sí, porque tú en querer restaurar algo que se había dañado, tuviste la confianza de podérmelo decir, pero yo no tuve la madurez como para buscar una solución, sino que tuve la inmadurez para hacértelo ver y para sobre la herida provocar una herida mayor, más sal, que ardiera. Otra cosa que afecta a la comunicación es callar por orgullo. Wow. Yo no le voy a hablar hasta que él venga, pero el silencio no sana solo. Venía a mi mente ahorita otra parte que trae matrimonio en crisis y hablamos pero no nos entendemos, mujeres que castigan al hombre, que dice, me voy a abstener de complacerlo sexualmente porque hay un problema. Entonces ahí aún la comunicación se dañó. Yo pienso que la comunicación empieza en todo, porque esto es un arma de doble filo, y en estos podcasts de matrimonios en crisis te va a ir descubriendo muchas cosas. Es que tampoco podemos exigirle a la esposa que me atienda cuando yo no he sido un buen hombre. Imagina, pasó 8 horas fuera de casa. Claro, pudo estar trabajando, pero aunque sea a la hora del almuerzo, a la hora del lunch, agarrar el teléfono, llamar, un texto, eso arregla la comunicación. Nuestro mentor nos decía, Vitia, que el romanticismo, que la sexualidad, que el sexo no inicia a las 10 de la noche. No, empieza a las 6 de la mañana, desde que tú abres los ojos. Se empieza a preparar el camino. Bueno, volvemos al tema, hablamos. Pero no nos entendemos. En tu programa Matrimonios en Crisis. ¿Por qué decimos esto? Porque tú decías, es que la esposa castiga al hombre. Muchas veces el hombre provoca que la esposa se comporte así. ¿Por qué? Porque se aleja. Ignorar mientras el otro habla, esto es algo tan fuerte también, es otro enemigo del matrimonio. Estar con el teléfono o con la mente en otro lado, eso duele más que una mala palabra.
Y es que matrimonios que están juntos, pero emocionalmente ya se divorciaron. Y dices, estamos aquí por nuestros hijos. Wow. Y algo que yo siempre he enseñado, digo, nunca uses a tus hijos y los pongas en medio. Ya no se hablan los esposos, ya no comparten, pero van y le dicen, hijo, dígale a su papá que ya la comida está en la mesa. Ah, ya se rompió la comunicación. O dígale a su mamá que las cosas no es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar estos enemigos. Y creo que el enemigo más fatal es usar el enojo como un escudo. Exacto. ¿Por qué el enojo como un escudo? Porque venimos y estamos guardando y de repente estallamos y no solo herimos a nuestro cónyuge, sino que herimos a nuestros hijos y terminamos en separación. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, wow, pero la palabra dura lo enciende. A veces no es lo que se dice, sino el tono con el que lo decimos y destruye. Y esto no destruye no es el contenido de lo que dijiste lo que destruye, sino la forma en que lo dijiste. Y eso fue un problema que yo tuve que superar y que estoy aprendiendo a superar. Algo que le cuesta al ser humano es callar y oír. Por eso es que Dios nos dio 2 oídos y una boca, para escuchar doble, ¿verdad? Y hablar menos. Entonces yo creo totalmente que usted quiere fortalecer la comunicación en su matrimonio, usted tiene que aprender a escuchar a su pareja. Aunque no te guste lo que tu pareja te Exacto, hace. porque Vitia, una de las cosas que trajo la restauración a nuestro matrimonio es aprender a sentarnos e ir a la mesa y dejarnos saber qué cosas nos estaban lastimando. Porque si no tenemos el cuidado, la madurez para poner sobre la mesa lo que nos está lastimando, nos vamos a seguir lastimando y lastimando hasta que eso va a empeorar. Y mira qué tremendo, porque las estadísticas reflejan que 3 de cada 5 parejas dicen que ya no pueden hablar sin discutir. ¡Wow! El 78% mejora su relación cuando oran juntos. Y más del 80% que vuelve a tener tiempo diario de diálogo sincero, recupera el amor. Vamos a regresar a una parte que ya la habíamos mencionado, pero yo sé que se está viendo un estrés, que cada país vive un estrés, sí, el corre, cultura. ¿Verdad? Yo vengo y yo siempre te he dicho y lo sostengo, tú eres mi mujer virtuosa, una esposa virtuosa. Te levantás primero que todos aquí en la casa y te preparas lo que es tu limpieza, te peinas y todo, y después a preparar a Abigail y después a preparar la comida que llevamos a nuestros trabajos y a salir de nuestra casa. Pero cómo en medio de eso también encontrás un espacio para dedicarme a mí como esposo, ¿verdad? Entonces no podemos decir es que no tengo tiempo para... No, tu matrimonio tiene que ser una prioridad de encontrar un espacio, un tiempo, y también hemos tenido ese espacio como matrimonio también, ¿verdad? De dejar un poquito, dejemos un momento las deudas, los compromisos, hablemos de nosotros. También incluso a veces dejar hasta los hijos. Sí. Y tú decías algo bien importante como mujer, y yo sé que hay muchas mujeres, dices que es cansado. Y sí, yo soy mamá, soy pastor, soy esposa, soy cocinera, trabajo casi 7 horas fuera de mi casa, y he aprendido a organizar mi agenda, como tú decías. Me levanto primero que todo, y en medio de todo eso, no solo hago tiempo para mi esposo, también hago tiempo para mi vida espiritual. Wow. Vitia, el hablar y orar no es opcional. No. Si tu matrimonio está en crisis, necesitas orar y hablar dentro del matrimonio, porque eso va a oxigenar tu relación. Dios no quiere únicamente que tú vivas junto con tu pareja. Hay miles de parejas viviendo juntos, pero no comprometidos. Pero no revueltos, dice la frase. Tenemos que estar juntos y revueltos. Pero ¿sabes qué? Para que tú me digas de que tu matrimonio ya no está en crisis,
es porque empezaron a vivir en un acuerdo y propósito. ¡Wow! La palabra dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea que hay gente caminando, matrimonios caminando y no están de acuerdo. Matrimonios durmiendo en la misma cama, pero el diablo durmiendo en medio, porque no están de acuerdo. Félix, perdón, Vitia, para que ustedes miren de que es una grabación espontánea también, ¿verdad? Pero también, una vez nos dejó una pareja a nosotros, Vitia. Estamos en consejería y le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hablaron, verdad? Y sin meter sus problemas, esa pareja se quedó callada y no supo qué responder. Sí. Y eso nos mostró a nosotros que no se trata de falta de amor, sino de exceso de descuido. Yo quiero hacer énfasis en esto. No es que falte amor, sino exceso de descuido. Porque a veces no solo necesitan volver a verse con ternura, sin defensas, sin agenda, sino que solo mirarse y recordar por qué empezaron, por qué están juntos. Recuerdo que un día, a media hora de que tú salieras de trabajar, yo también, te invité a un café, ¿va? Que por cierto nos hizo mal a los dos, parece. Vitia no toma café. Y yo creo por que, amor. pero el café también, el mío, tenía demasiada azúcar. Pero disfrutamos esa conversación. Yo andaba todo con ropa de trabajo, ¿verdad? Pero disfrutamos eso. Yo creo que en medio de todo, como padres, como pastores, le dedicamos tiempo a todos. Nuestro matrimonio también tiene que ser una prioridad. Su matrimonio tiene que ser, deje de preocuparse por tanta gente, empiece a preocuparse por su matrimonio. La Biblia dice en el libro de los Salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dentro del matrimonio creo que se puede aplicar este salmo. Vitia, para ir ya bajando, ¿cómo volverse a entender nuevamente en el matrimonio? Cuando se ha perdido esa comunicación. Por eso te citaba el salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque cuando nosotros tenemos armonía y estamos juntos y empezamos a ver a nuestro cónyuge con ternura, no a ver sus debilidades, sino a ver la desnudez de sus sentimientos, de su corazón, de sus emociones, es cuando nosotros vamos a poder entender cuál es el diseño original del Señor. Y hay caminos sencillos para volvernos a escuchar. El primero es que dejemos el tono de guerra. ¿De? Guerra. ¡Wow! Ese combate en la conversación. No se trata de minado. quién gana, sino de que ambos salgan con paz. ¡Wow! Recuerdo que una de las cosas con las que yo personalmente trabajo todos los días, y mi amado aquí puede dar fe de eso, es con mi forma de hablar. Yo hablo muy fuerte. Muy directa. Muy clara, muy directa. Y mi tono de voz es bien grueso. Y a veces yo no estoy gritando, pero los que están alrededor mía creen que estoy gritando. Y te escuchan gritar. Me escuchan gritar. Y es algo con lo que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer creer que estoy en un tono de imposición. De imposición. Número 2, escúchense de verdad. Mi amado tiene un detalle que cuando él está hablando con uno, a él le gusta que uno le vea la cara, que uno le vea los ojos. Entonces, esto para mí ha sido bastante difícil porque Dios me ha dado la capacidad, y a muchas mujeres sé que la tienen, que podemos estar cocinando, viendo el teléfono. Sí, o a veces estás cocinando y yo necesito decirte algo. Entonces yo te digo, deja de hacer eso y me miras, me prestas atención. Entonces es escucharse de verdad, no para responder, sino para entender. Exacto. A veces la herida sana solo porque fue escuchar. ¡Wow! Está poderoso eso. La herida sana solo porque fue escuchar. Número 3, orar antes de hablar. Cuando Dios está en medio, hasta las conversaciones difíciles se hacen fáciles. O sea, Vitia, que hay gente que está en matrimonio en crisis porque primero hablan y después oran. Exacto. Están cambiando. Están cambiando el diseño. Hay que orar primero. Hay que orar primero y después hablar, porque imagínate, si yo estaba a la defensiva, en tono de guerra,
Pues yo voy a orar y el Espíritu Santo ministra mi corazón. Nos va a calmar ahí. Trae paz y Yes. trae restauración. Yo voy a salir tranquila y te voy a decir, mira amor, esto y esto necesitamos arreglar. Pero imagínate, yo molesta, yo enojada, en tono de guerra, tú vienes igual, estresado, cansado, eso va a ser una bomba que puede terminar estallando. Yes. Y sobre todo, y en nuestros 20 y tantos años de matrimonio que Dios nos ha permitido, nunca se vayan a dormir enojados. Oh, wow. Eso es invitar al enemigo a dormir en la cama. Porque esto no es solo un consejo, esto es una puerta espiritual. Y Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Tú crees que hay matrimonios, que hay parejas que pueden llegar a la cama enojados? No solo creo, estoy seguro. Bienvenidos al podcast Matrimonios en Crisis con los pastores Félix y Vitia de García. Un espacio creado para hablar con sinceridad sobre los desafíos que enfrentan los matrimonios hoy. Aquí encontrarás temas reales, conversaciones honestas y consejos prácticos basados en la fe y en la experiencia. Cada semana compartimos nuevas enseñanzas, historias y principios que pueden ayudarte a fortalecer tu relación y a recuperar la unidad en tu hogar. Porque creemos que los matrimonios no están destinados a romperse, sino a sanarse, restaurarse y crecer juntos bajo la gracia de Dios. Acompáñanos cada semana en Matrimonios en Crisis. Un tiempo de verdad.